Vamos a hablar sobre patología de la unión neuromuscular. ¿Por qué? Porque tiene una característica fundamental que es que tiene debilidad fluctuante y es muy orientadora de la etiología de las enfermedades que pueden afectar a la unión neuromuscular. Fluctúa la fuerza muscular, en un momento puede estar bien y en otro mal. Eh, Son potencialmente mortales si hay compromiso respiratorio y pueden responder muy favorablemente al tratamiento. Son básicamente 4 entidades, las vamos a ver cada una en detalle. Si tenemos un esquema de la unión neuromuscular, vamos a encontrar que la liberación de acetilcolina, que ustedes saben que es el neurotransmisor que actúa entre el nervio y el músculo, va a actuar sobre los receptores nicotínicos, colinérgicos nicotínicos. ¿Cómo termina esa acción? Termina con la acción de la colinesterasa, que degrada la acetilcolina y la prepara para una nueva liberación. Hay básicamente, como les decía, 4 enfermedades que pueden afectar a la unión neuromuscular. Son el síndrome de Isaacs, que es presináptico, el síndrome de Eaton-Lambert o síndrome miasteniforme, el botulismo y la miastenia gravis, que es posináptica. Las 3 primeras son presinápticas y la última es posináptica. ¿Qué diferencia clínica es la más importante que podemos encontrar en todos estos? Porque todos tienen fatigabilidad y debilidad fluctuante. Pueden estar en un momento de una manera y en otro de otro. Pueden tener fuerza en un momento y en el otro no. Pero los 3 primeros pueden tener compromiso autonómico. ¿Por qué? Porque el terminal presináptico, la presinapsis, es igual en las uniones nicotínicas que en las muscarínicas. La acetilcolina es la misma. En las uniones, que en las patologías que tengan compromiso presináptico, van a tener parasimpático-plejía o descargas parasimpáticas, mientras que en las posinápticas, como la miastenia, no van a tener compromiso autonómico, solamente van a tener la fatiga fluctuante y la debilidad. Si analizamos esquemáticamente la clínica de estas cuatro entidades, vamos a encontrar que en el ISAC hay un anticuerpo anticanal de potasio. La característica clínica es que tiene fasciculaciones y mioquimias, tiene un movimiento ondulante de los músculos en reposo, hace calambre, fasciculaciones y movimiento involuntario ondulante del músculo, que desde el punto de vista autonómico tiene descargas, está con una diaforesis, que está con cólicos y con sudoración abundante. El paciente se deshidrata de sudoración y electromiográficamente se encuentra un rasgo característico que es la presencia de dupletes y tripletes, que es actividad muscular espontánea. En el síndrome de Eaton-Lambert o síndrome miasteniforme, no miasténico, miasteniforme, hay un anticuerpo anticanal de calcio de la presinapsis, con lo cual va a tener, además de la debilidad y la fatigabilidad, una inhibición del sistema nervioso autónomo. Va a estar como atropinizado, con boca seca, constipación, cicloplejía, hipotensión postural, prostatismo, demás. Va a tener como si estuviera intoxicado con atropina. Y electromiográficamente, cuando hacemos un estímulo repetitivo, vamos a encontrar un incremento de la amplitud de los potenciales, y esto es muy similar al botulismo. La diferencia es que el Eaton-Lambert es crónico y el botulismo es agudo. Es una intoxicación con toxina botulínica, ya sea alimentaria o por heridas, o iatrogénico por la inyección de toxina botulínica como indicación terapéutica, médica o cosmiátrica. Puede tener efecto adverso y producir una disautonomía localizada con debilidad localizada en la cara, párpados, cuello, donde se pueda, con su riesgo, ¿no? También. En el Eaton-Lambert nunca se va a comprometer la musculatura ocular y más difícilmente la respiratoria, pero lo puede producir. En cambio, en el botulismo se produce más que nada un compromiso de la musculatura craneal. En la miastenia gravis, por el contrario, se produce un cambio importante en la semiología, porque no va a tener componente autonómico, va a tener solamente compromiso del receptor posináptico nicotínico con debilidad fluctuante.
las enfermedades de la neuromuscular, de la unión neuromuscular presinápticas, a medida que se esfuerzan, van bajando su capacidad muscular. Tienen mayor debilidad matinal y mejoría luego del ejercicio. Todo lo contrario que se ve en la miastenia grave. Cuando el paciente se esfuerza, tiene menos fuerza. A diferencia del Eaton-Lambert, que cuanto más se esfuerza, mejor está. El síndrome de Isaacs, que es la presináptica, está producida, como decíamos, por un anticuerpo anticanal de potasio, con esta neuromiotonía, que es este calambre ondulante de la musculatura, asociado a sudoración, disautonomía. Puede tener un componente central, composiciones coreicas, puede tener depresión y cuadros centrales encefalopáticos con delirio también. Y como decíamos, el electromiograma tiene la característica de los dupletes y tripletes y se puede asociar a timoma. Es una patología autoinmunitaria. El síndrome de Eaton-Lambert también es para neoplásico autoinmune, producido también por un anticuerpo, anticanal de calcio presináptico, y como decíamos, tiene un cuadro clínico de debilidad fluctuante a predominio de miembros inferiores con parasimpaticoplegia, con constipación, boca seca y se asocia a cáncer de pulmón. El tratamiento es el tratamiento de base del cáncer de pulmón. Se puede tratar con inmunoglobulina endovenosa directamente para el síndrome paraneoplásico sin digamos, tratar el cáncer de pulmón, y sintomáticamente se puede mejorar con 3,4-aminopiridina. El botulismo sabemos que compromete más los músculos craneales y oculomotores y después los músculos somáticos. Con parasimpaticoplegia hay varios tipos de toxina, la alimentaria infantil y la de las heridas y la iatrogénica, y lo que se produce es el impedimento de producir la exocitosis de la acetilcolina de la vesícula. Y mencionamos las dos formas, la cosmiátrica y la del lactante de la infancia, en lugares donde no se llega a los 100 grados para hervir la leche o la miel, por ejemplo, y puede estar contaminando y no morir el clostridio si se produce una cocción por bajo de 100 grados, ¿no? La miastenia gravis, la única patología postsináptica de este grupo, es una enfermedad autoinmunitaria en la cual se produce por un anticuerpo, un IgG, una destrucción del receptor colinérgico nicotínico postsináptico, primero un bloqueo, luego una destrucción. La característica clínica, como decíamos, es solamente la debilidad y fatigabilidad con fluctuaciones en la fuerza muscular que pueda, digamos, afectar a varios grupos musculares. Se asocia a patología del timo, ya sea un agrandamiento de la glándula de hiperplasia o a tumores del timo también. Se asocia a enfermedades autoinmunitarias como Hashimoto, pénfigo, vitiligo, artritis reumatoidea y lupus también. La fatigabilidad puede afectar, como decíamos, a músculos oculomotores y párpados, lo que es clásico, pero también puede tener solamente comprometidos los músculos fonodeglutorios y faciales, los miembros y finalmente los respiratorios, y puede causar la muerte del paciente. El diagnóstico se hace detectando la concentración de este anticuerpo antirreceptor nicotínico, que es una IgG, y hay otros anticuerpos que se han detectado como productores de miastenia gravis. Hay que estudiar el timo porque puede tener un tumor o un agrandamiento de la glándula. Se diagnostica con pruebas farmacológicas aplicando un anticolinesterásico que, por supuesto, inhibe la acetilcolinesterasa, con lo que se permite que la acetilcolina viva más y descargue más sobre el receptor postsináptico. Eléctricamente se puede fatigar al músculo, provocando un estímulo repetitivo y una disminución de la amplitud de las respuestas, y como decíamos, inmunológicamente con el dosaje de los anticuerpos ACRA y anti-MuSK en algún pequeño porcentaje de los casos. Hay dos clasificaciones básicamente del tipo de miastenia. Lo importante es destacar que hay miastenias que tienen un comportamiento muy benigno, que son las grupo 1 ocular puras,
y hay otras miastenias generalizadas que pueden llevar a la muerte del paciente. Las que son grupo 1, oculares puras, pueden permanecer así toda la vida del sujeto sin generalizar. Pero como las generalizadas pueden comenzar como oculares, hay que tener en cuenta cuando un paciente inicia con un cuadro ocular, ser precavido con la información del pronóstico, porque en los primeros 2 años puede convertirse en una generalizada y tener un pronóstico más reservado porque puede comprometer la respiración y llevar al paciente a una crisis miasténica y al fallecimiento. La prevalencia se calcula que está entre un 1 y un 20 por 100.000, mucho más frecuente en mujeres entre 20 y 40, y después se equipara en ambos sexos en cerca de los 60 años. Acá lo vemos en este gráfico. La miastenia antes del 60 se morían gran cantidad de los pacientes. Actualmente la mortalidad es baja, cada vez disponemos de más recursos terapéuticos. Estudiamos al timo cuando tenemos diagnosticada la miastenia y encontramos patología y hiperplasia en la mayor parte de los pacientes, pero pueden tener tumores y algunas otras patologías. Hay algo que es imprescindible contarles, que es el detalle sobre la crisis miasténica. La crisis miasténica es una respiratoria mecánica real o inminente secundaria a la miastenia con falla diglutoria. Puede ser causado por una progresión de la enfermedad o puede ser que se produzca una descompensación de un miasténico por una causa distinta, como una infección, una situación de estrés del puerperio, ¿no? También puede producirlo. O la interrupción de la medicación. Se trata con plasmaféresis, internación o con inmunoglobulina, que es mucho más práctica para aplicar. Usamos un tratamiento paliativo, un anticolinesterásico oral, que es la piridostigmina, que hace una inhibición reversible de acetilcolinesterasa y mejora los síntomas del paciente. El riesgo que el paciente consuma más por su cuenta y que se genere una descarga colinérgica muscarínica con diarrea, secreción bronquial, que empeore el cuadro, con lo cual el tratamiento tiene que estar guiado siempre por el médico. La miastenia, la mayor parte de las veces, necesita una inmunosupresión, puede ser con corticoides, con azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato y rituximab, que son los últimos fármacos que se estudiaron. Y en caso de crisis o en agudo, se puede utilizar inmunoglobulina, como habíamos dicho, intravenosa y plasmaféresis. ¿Cuándo timectomizar? Cuando hay un timoma, siempre. Nunca cuando es una forma ocular pura que no tenga timoma, o en los chicos, porque a veces hay casos de remisión espontánea. Y porque el timo influye en el crecimiento. No se conoce tanto el rol del timo todavía, pero sí influye en el desarrollo ondoestatural y en el crecimiento inmunológico del paciente. Así que en los niños tratamos de no indicar la timectomía. Está discutida la maniobra, pero se ha usado desde 1937 hasta ahora en gran cantidad de pacientes. Los que mejor evolucionan son los pacientes con una enfermedad con timoma y con una enfermedad de menos de 2 años de evolución. Y esto es todo con las enfermedades de la transmisión neuromuscular.